Ezequiel capítulo 34. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: Ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño, no fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enfermera ni curan a la herida, no van por la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Por eso están a merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto del pillaje y han estado a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente: Yo estoy en contra de mis pastores, les pediré cuentas de mi rebaño, les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas, y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas, para que no les sirvan de alimento. Así dice el Señor omnipotente: Yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores pastos, y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mi rebaño y lo llevaré a descansar, lo afirma el Señor omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo las pastorearé con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, esto es lo que dice el Señor omnipotente: Juzgaré entre ovejas y entre carneros y chivos. No les basta con comerse los mejores pastos, sino que tienen también que pisotear lo que queda. No les basta con beber agua limpia, sino que tienen que enturbiar el resto con las patas. Por eso mis ovejas tienen ahora que comerse el pasto que ustedes han pisoteado y beberse el agua que ustedes han enturbiado. Por eso, así dice el Señor omnipotente: Yo mismo voy a juzgar entre las ovejas gordas y las flacas, por cuanto ustedes han empujado con el costado y con la espalda, y han atacado a cornadas a las más débiles hasta dispersarlas. Voy a salvar a mis ovejas, y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Entonces les daré un pastor, mi siervo David, que les apacentará y será su único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Estableceré con ellas un pacto de paz. Haré desaparecer del país a las bestias feroces, para que mis ovejas puedan habitar seguras en el desierto y dormir tranquilas en los bosques. Haré que ellas y los alrededores de mi colina sean una fuente de bendición. Haré caer lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Los árboles del campo darán su fruto. La tierra entregará sus cosechas, y ellas vivirán seguras en su propia tierra. Y cuando yo haga
haga pedazos su yugo y las libere de sus tiranos, entonces sabrán que yo soy el Señor. Ya no volverán a ser presa de las naciones, ni serán devoradas por las fieras. Vivirán seguras y nadie les infundirá temor. Les daré una tierra famosa por sus cosechas. No sufrirán hambre en la tierra, ni tendrán que soportar los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos, y que ellos, el pueblo de Israel, son mi pueblo. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo, y afirmo también que yo soy su Dios y que ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Ezequiel capítulo 35. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, vuélvete hacia la montaña de Seir y profetiza contra ella. Adviértele que así dice el Señor omnipotente: Aquí estoy contra ti, montaña de Seir. Contra ti extenderé mi mano y te convertiré en un desierto desolado. Tus ciudades quedarán en ruinas y tú serás una desolación. Entonces sabrán que yo soy el Señor. En el día del castigo final de los israelitas, en el tiempo de su calamidad, tú les hiciste la guerra y has mantenido contra ellos una enemistad proverbial. Por lo tanto, tan cierto como que yo vivo, que te anegaré en sangre, y la sangre te perseguirá, lo afirma el Señor omnipotente. Eres culpable de muerte, y la muerte no te dará tregua. Haré de la montaña de Seir un desierto desolado, y exterminaré a todo el que pase o venga por allí. Llenaré de víctimas tus montes. Los que han muerto a filo de espada cubrirán tus colinas, tus valles y los cauces de tus ríos. Para siempre te convertiré en una desolación. Tus ciudades quedarán deshabitadas. Entonces sabrás que yo soy el Señor, porque tú has dicho: a pesar de que el Señor viva allí, las dos naciones y los dos territorios serán míos, y yo seré su dueño. Por eso, tan cierto como que yo vivo, que haré contigo conforme al furor y celo con que tú actuaste en tu odio contra ellos, lo afirma el Señor. Y cuando yo te castigue, me haré conocer entre ellos. Entonces sabrás que yo, el Señor, he oído todas las injurias que has proferido contra las montañas de Israel. Tú dijiste desafiante: están devastados. Ahora sí me los puedo devorar. Me has desafiado con arrogancia e insolencia, y te he escuchado. Así dice el Señor omnipotente: para alegría de toda la tierra los voy a destruir, así como se alegraron cuando quedó devastada la herencia del pueblo de Israel. También yo me alegraré de ti. Tú, montaña de Seir, y todo el territorio de Edom quedarán desolados. Así sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel capítulo 36. Tú, hijo de hombre, profetiza contra los montes de Israel y diles: montes de Israel, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente: el enemigo se ha burlado de ustedes diciendo: las antiguas colinas ya son nuestras. Por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: a ustedes los han asolado y arrasado por todas partes. Se han convertido en posesión del resto de las naciones, y además han sido objeto de burla y de insultos por parte de la gente. Por eso, montes de Israel, escuchen la palabra del Señor omnipotente. Así habla el Señor omnipotente a los montes y a las colinas, a los torrentes y a los valles, a las ruinas desoladas y a los pueblos deshabitados, saqueados y escarnecidos por los pueblos vecinos. Esto dice el Señor omnipotente: en el ardor de mi celo me he pronunciado contra el resto de las naciones y contra todo Edom, porque con mucha alegría y profundo desprecio se han apoderado de mi tierra para destruirla y saquearla. Por eso profetiza contra Israel y adviérteles a los montes y a las colinas, a los torrentes y a los valles, que así dice el Señor omnipotente: en mi celo y en mi furor he hablado, porque ustedes han
han sufrido el oprobio de las naciones. Por eso, así dice el Señor Omnipotente, juro con la mano en alto que las naciones vecinas también sufrirán su propia deshonra. Ustedes, en cambio, montes de Israel, echarán ramas y producirán frutos para mi pueblo Israel, porque ya está por regresar. Yo estoy preocupado por ustedes y los voy a proteger. Ustedes, los montes, volverán a ser sembrados y cultivados, y multiplicaré al pueblo de Israel. Las ciudades serán repobladas y reconstruidas las ruinas. Sobre ustedes multiplicaré a los hombres y animales, y ellos serán fecundos y numerosos. Los poblaré como en tiempos pasados, y los haré prosperar más que antes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Haré que mi pueblo Israel transite por el territorio de ustedes. Él te poseerá, y tú serás parte de su herencia, y ya nunca más los privarás de sus hijos. Así dice el Señor Omnipotente. Por cuanto te han dicho que tú devoras a los hombres y dejas sin hijos a tu propio pueblo, el Señor Omnipotente afirma, ya no devorarás más hombres, ni dejarás sin hijos a tu pueblo. Nunca más te haré oír el ultraje de las naciones. No tendrás que volver a soportar los insultos de los pueblos, ni serás causa de tropiezo para tu nación, lo afirma el Señor Omnipotente. El Señor me dirigió otra vez la palabra, hijo de hombre. Cuando los israelitas habitaban en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y sus acciones. Su conducta ante mí era semejante a la impureza de una mujer en sus días de menstruación. Por eso, por haber derramado tanta sangre sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos, desaté mi furor contra ellos. Los dispersé entre las naciones y quedaron esparcidos entre diversos pueblos. Los juzgué según su conducta y sus acciones, pero al llegar a las distintas naciones, ellos profanaban mi santo nombre, pues se decía de ellos, son el pueblo del Señor, pero han tenido que abandonar su tierra. Así que tuve que defender mi santo nombre, el cual los israelitas profanaban entre las naciones por donde iban. Por eso, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente, voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, lo afirma el Señor Omnipotente. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos, y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas, haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que sufran hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas del campo para que no sufran más entre las naciones el oprobio de pasar hambre. Así se acordarán ustedes de su mala conducta y de sus acciones perversas, y sentirán vergüenza por sus propias iniquidades y prácticas detestables. Y quiero que sepan que esto no lo hago por consideración a ustedes, lo afirma el Señor. Oh pueblo de Israel, sientan vergüenza y confusión por su conducta. Así dice el Señor Omnipotente, el día que yo los purifiqué de todas sus iniquidades, poblaré las ciudades y reconstruiré las ruinas. Se cultivará la tierra desolada, y ya no estará desierta
a la vista de cuantos pasan por ella. Entonces se dirá: esta tierra que antes yacía desolada es ahora un jardín de Edén. Las ciudades que antes estaban en ruinas, desoladas y destruidas, están ahora habitadas y fortificadas. Entonces las naciones que quedaron a su alrededor sabrán que yo, el Señor, reconstruí lo que estaba derribado y replanté lo que había quedado como desierto. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Así dice el Señor Omnipotente: todavía he de concederle al pueblo de Israel que me suplique aumentar el número de sus hombres hasta que sean como un rebaño. Entonces las ciudades desoladas se llenarán de mucha gente. Serán como las ovejas que durante las fiestas solemnes se llevan a Jerusalén para los sacrificios. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Amos capítulo 5. Oye esta palabra, reino de Israel, este canto fúnebre que por ti entono. Ha caído la joven Israel, y no volverá a levantarse. Postrada en su propia tierra, no hay quien la levante. Así dice el Señor Omnipotente al reino de Israel: la ciudad que salía a la guerra con 1000 hombres se quedará solo con 100, y la que salía con 100 se quedará solo con 10. Así dice el Señor al reino de Israel: búsquenme y vivirán, pero no acuden a Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen a Berseba, porque Gilgal será llevada cautiva y Betel reducida a nada. Busquen al Señor y vivirán. No sea que Él caiga como fuego sobre los descendientes de José, fuego que devore a Betel, sin que haya nadie quien lo apague. Ustedes convierten el derecho en amargura y echan por tierra la justicia. El Señor hizo las Pléyades y el Orión. Conviértete en aurora las densas tinieblas y oscurece el día hasta convertirlo en noche. Él convoca las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. Su nombre es el Señor. Él reduce a la nada la fortaleza y trae la ruina sobre la plaza fuerte. Ustedes odian al que defiende la justicia en el tribunal y detestan al que dice la verdad. Por eso, como pisotean al desválido y le imponen tributo de grano, no vivirán en las casas de piedra labrada que han construido, ni beberán del vino de los selectos viñedos que han plantado. Yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno y en los tribunales atropellan al necesitado. Por eso, en circunstancias como estas, guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. Busquen el bien y no el mal, y vivirán, y así estará con ustedes el Señor Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del remanente de José. Por eso, así dice el Señor Omnipotente, el Dios Todopoderoso: en todas las plazas se escucharán lamentos y gritos de angustia en todas las calles. Llamarán a duelo a los campesinos y a los llorones profesionales a hacer lamentación. Se escucharán lamentos en todos los viñedos cuando yo pase en medio de ti, dice el Señor. Ay de los que suspiran por el día del Señor. ¿De qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso, o como cuando al llegar a su casa apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. ¿No será el día del Señor de oscuridad y no de luz? Será por cierto sombrío y sin resplandor. Detesto y aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus cítaras, pero que fluya el derecho como las
las aguas, y la justicia como arroyo inagotable. Pueblo de Israel, ¿acaso me ofrecieron sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Ustedes tendrán que cargar con la imagen de Sikut, su rey, y también con la de Kiyun, imágenes de esos dioses astrales que ustedes mismos se han fabricado. Entonces los mandaré al exilio más allá de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es Dios Todopoderoso. Amos capítulo 6. Ay de los que viven tranquilos en Sión, y de los que viven confiados en el monte de Samaria. Ay de los notables de la nación más importante, a quienes acude el pueblo de Israel. Pasen a Calné y obsérvenla. Vayan de allí a Hamat la grande. Bajen luego a Gad de los filisteos. ¿Acaso son ustedes superiores a estos reinos? ¿O es más grande su territorio que el de ustedes? Ustedes creen alejar el día de la desgracia, pero están acercando el imperio de la violencia. Ustedes que se acuestan en camas incrustadas de marfil y se arrellenan en divanes, que comen corderos selectos y terneros engordados, que a la manera de David improvisan canciones al son de la cítara e inventan instrumentos musicales, que beben vino en tazones y se perfuman con las esencias más finas sin afligirse por la ruina de José. Marcharán a la cabeza de los desterrados y así terminará el banquete de los holgazanes. El Señor omnipotente jura por sí mismo. Esto afirma el Señor Dios Todopoderoso. Yo detesto la arrogancia de Jacob. Yo aborrezco sus fortalezas. Por eso entregaré la ciudad al enemigo, con todo lo que hay en ella. Sucederá que, si en una casa queden 10,000 hombres con vida, todos morirán. Y cuando vengan a la casa para levantar los cadáveres y quemarlos, algún pariente le preguntará a otro que ande en la casa: ¿queda alguien más contigo? Y aquel le responderá: no. Entonces le dirá: cállate, no vayamos a mencionar el nombre del Señor. Mira, el Señor da la orden de golpear la casa grande hasta hacerla añicos, y de hacer trizas la casa pequeña. ¿Acaso galopan los caballos por las rocas, o se ara en estas con bueyes? Pero ustedes han convertido el derecho en veneno, y en amargura el fruto de la justicia. Ustedes se regocijan por la conquista de Lodebar, y agregan: ¿no fue con nuestras propias fuerzas como nos apoderamos de Carnallín? Por tanto, pueblo de Israel, voy a levantar contra ti a una nación que te oprimirá desde Lebo Ramat hasta el torrente del Araba, afirma el Señor, el Dios Todopoderoso.